En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Hermanos y hermanas, hace unos años el Discovery Channel presentó un documental maravilloso sobre las águilas calvas. Estas águilas no son calvas. Se les llama así porque las plumas de su cabeza y de su cola son blancas. El águila calva es el ave nacional de los Estados Unidos. Algo que me llamó la atención en este documental es que aunque muchos de nosotros hemos visto imágenes de los nidos de estas aves majestuosas, muy pocas personas han tenido la oportunidad de asomarse y de mirarlos con sus propios ojos, debido a la fuerza y a la agresividad de estos animales. Pero todo cambió gracias a la tecnología. Hoy es posible, con el uso de cámaras y micrófonos camuflados, seguir segundo a segundo procesos que eran desconocidos en el pasado, como la construcción de esos nidos y el papel de la hembra y del macho en la incubación de los huevos y en el cuidado de los críos. Por ejemplo, yo no sabía que el águila calva hembra comienza a construir su nido con ramas puntiagudas, piedras filosas, arbustos espinosos y toda clase de material que parece inadecuado para un nido, pero todo tiene su propósito. Después de completar la estructura con estos materiales toscos, el águila forra el interior del nido con una capa gruesa de matorrales secos y suaves, con plumas y pieles de animales, de forma que quede cómodo para calentar los huevos
y más tarde para criar a los aguiluchos. Después de 35 días, los huevos eclosionan y los polluelos comienzan a exigir alimento continuamente, lo que los ayuda a crecer con rapidez. Luego de varios meses, los jóvenes desarrollan sus alas y pueden volar, pero ahora ya no quieren moverse del nido, donde reciben protección y comida gratis. Y es en ese momento en el que el águila madre interviene. Con sus patas, ella revuelve el nido, remueve la cubierta suave y expone las ramas con puntas y espinas. Y esto lo hace regularmente hasta que el nido deja de ser un refugio de comodidad y se convierte en un lugar inhóspito, incómodo. Así, instintivamente, la madre águila fuerza a sus crías a salir del nido, a ser independientes, a enfrentar los retos y la lucha por la sobrevivencia diaria. Obviamente, mi mensaje no es que saquen a sus hijos de la casa cuanto antes. Claro que no. Ciertamente, todos podemos aprender algunas cosas de las águilas calvas, especialmente que un buen regalo de los padres para los hijos es impulsarlos a la independencia, para que le hagan frente a la vida sin ningún temor. Pero mi propósito al hablar de las águilas calvas es utilizar la imagen de cómo construyen el nido para que entendamos el mensaje del Evangelio de hoy. Jesús es como un nido de águilas calvas. Tiene dos lados. El lado suave de sus promesas reconfortantes y de sus palabras consoladoras. Pero también tiene un lado duro,
el de sus retos espirituales y sus exigencias morales. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en Jesús como el príncipe de la paz, el maestro noble que nos dio el nuevo mandamiento del amor. Sin embargo, hoy Jesús mismo nos dice que Él vino a traer fuego a la tierra, a causar división en la familia y en la comunidad. Y es verdad, Jesús ha sido seguido por muchos, pero también perseguido por muchos. Su mensaje, sus enseñanzas crearon una crisis profunda en las familias judías y romanas de hace 20 siglos. Padres e hijos se separaron. Vecinos y amigos se distanciaron porque algunos aceptaron el mensaje de Cristo y otros no. Por eso Jesús le advirtió a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Juan 15, 18. La doctrina de Jesús es fuente de consuelo y paz, pero también de conmoción y aflicción, puesto que nos exige renunciar a la mediocridad espiritual, al pecado, el orgullo, el egoísmo, la vanagloria. El Evangelio de Cristo es exigente. Nos obliga a revisar nuestra conducta, nuestra forma de vivir y a decidir de qué lado estamos, si del lado de la vida o de la muerte, si del lado de la justicia o del atropello, si del lado de la verdad o del engaño. Piensen, hermanos y hermanas, que en la vida todos tenemos espacio para gustos personales. Todos tenemos espacio para gustos personales. Escoger entre Pepsi o Coca-Cola, entre Microsoft
o Apple, entre Nike o Adidas. Esto es una cuestión de preferencia propia. Y una opción puede ser tan buena como la otra. Pero hermanos y hermanas, escoger entre proteger una vida o eliminarla, entre promover a los trabajadores o explotarlos, entre trabajar por la paz o traficar con armas de guerra, esto es distinto. Aquí no se trata de gustos personales. Estamos hablando de valores fundamentales que pueden edificar o lesionar la dignidad humana. Esta fue la parte del Evangelio que creó y sigue creando conflictos y divisiones. Es el fuego de Dios, el fuego del Evangelio. Recuerden, hermanos y hermanas, que en el Antiguo Testamento a Dios se le compara con el fuego. Leemos: Yahvé tu Dios es un fuego devorador. Deuteronomio 4:24. La palabra de Yahvé es como fuego que aparece ante su pueblo. Levíticos 9:24. Sin lugar a duda, la palabra de Dios es fuego que ilumina, que renueva, pero también que purifica. Y el fuego de esta palabra siguió presente en el mensaje de los profetas y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesús tenemos que aceptarlo, abrazarlo con sus dos lados, el suave y el duro. Déjenme concluir con una pequeña historia. En el siglo XIII vivió un gran líder militar, un conquistador llamado Genghis Khan. Él fue el padre del imperio mongol.
y era budista. Dice la historia que uno de sus ministros, el de mayor confianza, llamado Toful, era musulmán. Este ministro, para agradarle más a su rey y ganarse su favor, dejó su religión y se hizo budista, como el Genghis Khan. Cuando el Genghis Khan se enteró de la noticia, lo mandó llamar y en presencia de todos le cortó la cabeza. Los miembros de la corte quedaron perplejos, en shock, y le preguntaron al rey: ¿por qué has dado muerte a Toful, quien tanto te estimaba que incluso se cambió de religión? Y el Genghis Khan les contestó: por esa razón, precisamente, porque un hombre que es capaz de traicionar a su Dios no tendrá reparo en traicionar a su rey. Ninguno de nosotros conoce todas las respuestas. Ninguno de nosotros posee la solución a todos los problemas. Hay problemas humanos muy complejos, de los cuales apenas estamos aprendiendo. Pero cada vez que nos enfrentemos a un problema humano crítico, la salida no es ceder a las presiones de la sociedad y de la cultura. Claro que no. Tenemos que permanecer fieles a Cristo Jesús, a su Evangelio, porque Jesús es la verdad, la única verdad que puede hacernos libres. En esta Eucaristía, hermanos y hermanas, pidamos la gracia que necesitamos para recibir el mensaje consolador, reconfortante del Evangelio de Jesús, pero también para aceptar sus demandas espirituales y sus exigencias morales. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu